de este tiempo, que es el designado por Alberto, este chico de acá, chico digo yo porque es más joven que yo, Es el nieto de 30 y pico, es el nieto del viejo Cafiero, claro. es el nieto del viejo Cafiero y hijo de Juan Pablo, de Juanpi Cafiero, que fue, no sé, ministro en la provincia de Buenos Aires y demás. Este joven va a ser el nexo directo con el gobierno. Y detrás de él están los referentes económicos. Exactamente. No sé, Rosendo, ¿qué pensás vos de esta transición? ¿Cómo la ves? Porque va a ser importante lo que puedan los puentes. Para mí que se son tiendan. 44 días muy difíciles en lo económico y te agregaría lo social, porque pareciera que en los últimos días lo social desapareció de la escena. Y es un tema muy complicado, sobre todo con lo que dijo Agustín, con la tasa de inflación que viene en los próximos dos meses. Para mí el acuerdo, el consenso para la transición es fundamental. La situación del país está muy difícil, ¿no es cierto? Y como vimos hoy, cuando la gente ve esa foto, cuando digo la gente no solamente es la gente común, sino quienes toman decisiones económicas. Me parece que esto realmente es fundamental. Ahora, que esa foto siga en el tiempo. ¿Todavía no hay equipo de economía designado porque Alberto Fernández todavía no se decidió o porque las tensiones internas empiezan a rosquear? ¿Preferimos más este perfil o preferimos más este otro perfil? Esta es una pregunta, a lo mejor él tiene más información. Yo lo único que te diría, yo en una situación así no me apuraría. Sí. Y aparte hay una cosa, digo, primero el contraste en términos de qué es lo que se quiere hacer con la economía, digamos, qué es lo que cada uno interpreta, el camino que hay que recorrer, que claramente es muy marcado, muy contrapuesto. Y después, un juego político que empieza a ver ahora, que sabemos cómo es, que tiene que ver también con que empiezan a aparecer estas cosas de las medidas antipáticas que va a haber que tomar en un escenario de transición y en una situación de crisis que tiene la economía argentina, empieza a estar la tentación de empezar a instalar estas cosas de lo hablé con tal otro, me la pidió este, me la pidió aquel, y generar un desgaste a ciertos actores. Vos decís que no se la pidieron, Alberto. Nadie pidió nada. Veníamos advirtiendo que hace un tiempo esta situación era insostenible y era importante cuidar las reservas, y para cuidar las reservas no queda otra alternativa, porque la otra alternativa que vos tenés, y que es la que todos quisiéramos, es recuperar la confianza en la economía argentina, y entonces evitar esta salida hacia el dólar en búsqueda de refugio. Ahora, en esta situación, digamos, recuperar la confianza es imposible. Se acaba de sumar Sergio Berestein. Bienvenido, Sergio, un placer con nosotros. Bueno, primero tu mirada de lo que sucedió ayer, del resultado, de los discursos, del encuentro de hoy entre el presidente electo y el presidente en ejercicio. Creo que fue un resultado muy importante porque marca un deseo a la sociedad argentina de generar equilibrio, de generar un balance de poder entre gobierno y oposición. Le dio mucho poder a Alberto Fernández y mucho poder a la oposición para que lo controle. Y eso es lo más sano de una república. Al margen de quién gobierne, tiene que haber equilibrio de poderes. Está muy bien. Y puede surgir de acá una situación de dos coaliciones rurales muy amplias, muy diversas, con sectores más duros y más blandos internamente, que le pueden dar eventualmente certidumbre a un sistema político que estaba muy fragmentado y que venía de crisis en crisis desde el 2001 a la fecha. Y yo creo que eso es bueno hacia adelante. Los países que establecen estos regímenes bipartidarios tienen la posibilidad de acordar políticas públicas en el largo plazo y generar confianza. Independientemente de quién gobierne, hay reglas del juego que se mantienen. Esto para Argentina es una utopía, no digo que vaya a pasar, digo que puede pasar a partir de la estabilidad que puede generar este sistema bipartidario. Ahora, esta cosa de dos países que ves vos, ¿tiene que ver con matices ideológicos, políticos, económicos, o son broncas cruzadas? Porque a mí me da la sensación, lo hablábamos con Mariel fuera del aire, que la gente votó en contra de Alberto o de Cristina y en contra de Macri. Como que son dos países que están muy enfrentados, no son simplemente posiciones distintas. Mira, uno está tentado a comparar, porque en ciencia política, como no podemos hacer experimentos, comparamos casos, ¿no? Y la Argentina puede parecerse al Chile de la transición. En Chile había también dos coaliciones, una de centro-izquierda y otra de centro-derecha. Y se odiaban, porque el antecedente había sido el golpe de Pinochet, nada menos, con gente desaparecida, muerta, exiliada. Había odio, rencor y miedo entre las partes. Nada mejor para que la política se modere. Pues justamente al haber dos coaliciones con poderes bastante equilibrados, eso puede tender a generar la posibilidad de acuerdos sobre reglas. Tenés reglas acordadas porque tenés miedo que gane el otro, y justamente por eso crees que se respetan las reglas. Si vos crees que el otro no puede ganar, las violás porque no tienes chance de que la apliquen en contra tuyo. ¿Vos crees que podría haber una concertación a la chilena? Yo creo que el Frente de Todos es una especie de concertación a la chilena, con sectores más radicalizados, menos radicalizados, y el Frente de Todos se parece también al bloque de Piñera. Por lo menos empezó igual, con un desayuno. Empezó con un desayuno. Son
cuestiones, yo diría, simbólicas, pero en Argentina nunca tuvimos esto. Así que es sano que en la alternancia haya diálogo al margen de las cuestiones personales. Acá hay que priorizar las cuestiones de Estado. En este nuevo poder, digamos, que se está conformando, ¿quién va a tomar las decisiones? Es la gran pregunta, ¿no? Ayer, inclusive en el momento de los discursos, estábamos todos muy expectantes. ¿Va a ser el kirchnerismo, digamos, el peronismo? ¿Cómo vamos a hablar de esto? ¿Qué términos vamos a usar? Mirá, yo te doy mi opinión. Creo que acá se definió quién va a gobernar. Pero creo que en ninguno de los dos espacios o coaliciones, como la llamaba Sergio, está claro el liderazgo. Me parece que en el caso, ¿no es cierto?, de, llamémosle peronismo, kirchnerismo, está Cristina y está Fernández. Hay que ver cómo se articula eso. En el caso de Cambiemos, está Macri, pero Larreta ha adquirido, en mi opinión, una dimensión política con el triunfo, ¿no es cierto?, importante. ¿Cómo se va a ir acomodando esto? Ahora, me parece que es un tema a resolver. Hay una cuestión respecto del peronismo que todavía me intriga, bueno, todo intriga sobre el peronismo, ¿no? Pero puntualmente en este armado, ¿no? Por un lado están los gobernadores que han sido un factor primordial en la construcción del Frente de Todos, y después está el actual presidente electo, que es un peronista porteño, con una visión del peronismo mucho más progresista que el conservadurismo del interior. ¿Cómo van a coexistir esas dos visiones del peronismo tan antagónicas? Porque siempre hablamos de peronismo de izquierda y peronismo de derecha, pero acá tenemos un peronismo conservador en el interior y un peronismo progresista porteño. No sé, yo antes de pasar a Sergio, esta es la 10ª elección presidencial que gana el peronismo en su historia. Ha ganado 10 elecciones presidenciales. Ese problema en mayor o menor medida lo tuvo siempre, ¿no es cierto? Pero lo terminó resolviendo. Sergio. Yo creo que las tensiones ideológicas en una coalición plural son sanas. Porque vos tenés que representar un electorado tan diverso que si no ve estos matices se siente tentado a lo que pasó, por ejemplo, con el Grupo de los 8, vos sos muy joven, pero la ruptura de Chacho Álvarez... No, pero eso nos acordamos todos. Pero nosotros nos acordamos. El resto no se acuerda de nada. Pero es muy importante esto, porque vos necesitas que la sociedad se vea identificada en los matices de una coalición. Y que alguna vez ganás, otras perdés, otras empatás, pero sientas que lo que hace el gobierno te identifica. O sea, tiene que ver con tus valores, ¿no? Ahora, pero más allá de esa identificación en los matices, también es necesario para gobernar arbitrar la contradicción. Por supuesto. Y pensaba en esta idea de Rosendo de que es un presidente que llega legitimado, obviamente, pero no habiendo arrasado. Y sí arrasó, por ejemplo, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que son votos más de Cristina que de otro. De hecho, ella se los autoadjudicó. Tal cual. Entonces pienso ahí cómo va a ser ese balance de poder y cómo van a arbitrar esa contradicción, porque si no la arbitraste estalla. Va a ser clave la legitimidad de ejercicio, al margen la de origen, de cómo llega, qué te pasa cuando estás en el poder. Utopía, si la inflación se controla, empieza a bajar, si vuelve el crecimiento después de 10 años de la Argentina... Hay algunos puntos que son conflictivos. Por ejemplo, cuando uno ve cómo fue el voto durante el debate por el aborto de los peronistas del interior, y Alberto Fernández diciendo yo estoy a favor de la despenalización, uno ya encuentra determinados choques ideológicos en cuestiones que están en debate hoy en día. Pero eso cruza la sociedad de forma transversal. Sí, y eso no es malo. Ahí el tema, volviendo a la pregunta de Mariana, es que todos sabemos que está Cristina. Y los análisis de ustedes son muy racionales. Claro, porque de golpe te aparece Cristina que se enoja. Cuando íbamos a escuchar los discursos, habló primero Kicillof, después habló Cristina, después había como toda una situación. Había una tensión. Esa que no lo saluda a Massa. Que cuando habla Alberto se pone a usar la a Massa lo chicaneó desde arriba del escenario. Pasa con el abanico. Y todos decíamos, ¿qué pasará por la cabeza de Cristina en ese momento? Es lo que pensábamos todos. De todas maneras, también me parece que siempre en el peronismo, por eso es importante la legitimación del poder, ¿no? Y del ejercicio. Siempre que encuentran un liderazgo fuerte digo, que siga midiendo, que tenga 50 puntos de aprobación y demás, el peronismo siempre se encolumnó mucho más rápidamente que otras fuerzas. Pero ¿cuál es el liderazgo fuerte de esta fórmula? Bueno, ese es el tema. ¿Quién va a ser el liderazgo fuerte de esta fórmula que todavía no se sabe? Porque, a ver, Cristina se autoadjudica gran parte de los votos. Por eso esto de que se hablaba, bueno, si Fernández gana con más de 50 y se acerca al 54, o en alguna fantasía si sobrepasa el 54 de Cristina del 2011, va a legitimar más de origen. Me parece que Fernández se va a tener que apoyar mucho en el liderazgo de los gobernadores también, porque no tiene territorio, porque ellos tienen el territorio y tienen la institucionalidad. Entonces, me parece que hoy la posibilidad de Fernández es aferrarse mucho a lo territorial. Pero el que más territorio tiene
es Axel Kicillof, Sí, claro. gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y una de las viejas peleas siempre del peronismo ha sido la disputa provincia de Buenos Aires con el poder central. El punto es si se va a dar esa disyuntiva o Alberto Fernández simplemente va a coexistir con Axel Kicillof, que para mí es un factor importante de poder, y, por supuesto, Cristina Fernández de Kirchner. Pero una cosa ganó la elección y otra tener territorio. Porque Axel ratifica la tendencia que vemos desde el 99 a la fecha de gobernadores sin territorio. De hecho, no son de la provincia, son de capital. No, vive en la capital. Rucao, Felipe, Scioli, María Eugenia y Axel tienen la característica común de no tener nada de territorio. Pasan por la provincia, pero no dejan nada construido en materia política. Y yo creo que desde ese punto de vista Axel ha sido un excelente candidato para los intendentes, pero no va a ser un líder territorial que desplace a los intendentes. Rosendo, ¿vos qué pensás de...? Mirá, yo vuelvo a un punto que vos dijiste. La política es una mezcla de razón y de pasión. No todo en la política se explica por la lógica, por la razón. Los factores personales juegan un papel muy importante. Y en este tema de los liderazgos que hablábamos recién, eso es un factor que, como vos dijiste, ¿no es cierto?, no hay que subestimar. Y lo último que te agregaría, la política está en un día exultante. La política en general. Cuidado con la sociedad, porque lo que estamos viendo en todo el mundo es el riesgo de que esa política se desconecte de la sociedad. Por eso yo inicialmente llamé la atención sobre este tema porque creo que es central. ¿Qué significaría eso en términos, si lo traducimos? ¿Qué sería la desconexión? ¿En qué se traduciría? La desconexión es cuando la política, ¿no es cierto?, se centra en sí misma y se olvida los problemas que están acuciantes. Lo que pasó en Chile, por ejemplo. Bueno, te puedo pasar Chile. Es decir, la gente ha salido a la calle en Grecia, Cataluña, en mucho Hong Kong, es mucho más amplio para mí, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es Irak, Líbano, etcétera. Un fenómeno global. Viste, lo que acá estamos viendo es que el desafío de la política es no desconectarse de los problemas concretos de la gente. Bueno, a este gobierno le pasó, ¿no? Digo, después del resultado de las PASO, me parece que tuvo una reacción el gobierno, el propio presidente que salió en campaña. Yo los escuché. Claro, y además, hasta habiendo reconocido, bueno, la verdad que no nos dimos cuenta que la situación era tan dramática, hubo como una cosa de desconexión clara. Creo que fue más importante la marcha autoconvocada. La 24. Para que el presidente tomara conciencia de que había mucha gente que estaba pidiendo cosas. Yo quería preguntarte, Rosendo, cuando hablas de factores personales, ¿estás hablando de egos? Totalmente. Es decir, bueno, el ego en la política es fundamental. Y yo no critico el ego en la política porque si no, la vocación de liderazgo, la vocación de política, ahí está, ¿no es cierto? Es decir, el ego no necesariamente es criticable en un político. El político sin ego pierde gran parte de su motivación. Bien, ¿no? Hay que tenerlo domado al menos. Claro. Para eso están las instituciones. Las instituciones están casualmente para controlar esa vocación. Y hablando de esto de los factores de poder, decíamos quién tiene los votos, de quién son, quién va a tener más peso. ¿Es irrelevante la investidura? Digo, el poder de la lapicera en un presidencialismo como el nuestro. Digamos, ¿no es también un factor de poder más allá de si los votos son más prestados, más alquilados o de quién son? Fundamental. El poder ejecutivo en Argentina es unipersonal, es el presidente de la nación. Sí. El presidente tiene un montón de poder. Lo que pasa es que hay que saber utilizarlo. El poder es interesante en potencia, pero en acto hay que saber administrarlo, hay que tener experiencia, hay que saber cómo ejercerlo. Y esto no se aprende de la noche a la mañana. Hay lo que se llama una curva de aprendizaje en los liderazgos. La ventaja de Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete, estuvo al lado de dos presidentes, de uno durante 4 años, y eso lo vio en carne propia, lo vio al ladito, ¿no? Pero una cosa es verlo, otra cosa es ejercerlo. Bueno, la gente se pregunta sobre todo qué va a pasar de acá a diciembre, ¿no es cierto? Son meses siempre complicados y en época de transición más todavía. Vamos a ir a la City porteña, allí está Nacho Juliano, está a punto de cerrar la jornada. Contame, Nacho. Sí, Mariana, a 1 minuto tan solo de las 3 de la tarde. Quiero que vean ustedes la cotización en estos momentos de algunas de las casas de cambio. Quiero girar para ver ahora en cuánto está. Estamos viéndolo a 62 el dólar. Vean, ustedes estamos trabajando desde temprano. Claro, ha bajado. Y el movimiento, la realidad es que está haciendo una jornada tranquila, ¿no? Un poco por el cepo, lo que está haciendo la demanda, también lo que se está reflejando aquí en lo que han sido las horas de la mañana también de hoy lunes. Fíjate, de hecho, que acá, Mariana, esta otra casa de cambio, si bien ya son las 3 de la tarde, hace ya bastante tiempo que estamos acá parados en la puerta y está vacía realmente.
no tenemos los datos oficiales de cómo ha sido en este momento el comportamiento de las entidades bancarias, pero hablando en off con algunas fuentes nos cuentan que también ha sido por momentos leve lo que ha sido el movimiento en este sentido. De hecho, muchas de las personas nos comentaban que en caso de comprar dólares lo van a hacer desde su casa, ¿no? Con el home banking y no en persona aquí en los bancos, pero en estos momentos está cerrando en Banco Nación, nos cuentan a 63,50 el dólar, Mariana. Pasa, Mariana, que no hay dólares, pero tampoco hay pesos. Estamos a 28 de octubre. Claro, es verdad. Y tampoco hay pesos para comprar dólares. ¿Pero por qué baja, Lili? Básicamente hay dos factores. Por un lado, no hay muchos pesos en circulación. Segundo, siempre pasa con las medidas económicas. El primer día no hay que analizarlo, hay que ver un poquito el andar. Segundo, insisto con un tema, hay cautela. La cautela lógica tranquilizó mucho esto que estamos viendo, esta foto. La foto, ambos es presidentes. la foto del año, insistimos. Aunque Marian, los discursos hayan sido quizás del lado de Kicillof un poco más duros, sin embargo hubo un ánimo conciliador y esto se ve, se refleja. O sea, cuando las dirigencias políticas se pelean y a su vez tenés una situación económica crítica, indudablemente eso es caldo de cultivo para que uno se preserve de la manera que puede y generalmente termina siendo el dólar en países como los nuestros. Exacto. Pero cuando hay señales, la sociedad votó, las cosas no están mejor, pero tampoco están peor, que ya es mucho decir. Y hay que ir viendo los días y por otra parte, ojo, $200 es la nada y mucha gente compró dólares, mucha gente antes. Pensemos que desde las PASO se han ido unos 22.000 millones de dólares, no todo en bolsillos particulares, y esto te explica que tampoco es que hay una gran demanda, ¿no? Pero la gente, ¿cuál es el promedio que cambiaba? No llegaban a Tampoco tiene mucha $1.000. plata para comprar dólares. No, Esa es la fíjate, realidad, ¿no? en los La últimos mayoría tiempos no. no llegaban a $1.000. Claramente es un ahorrito, porque eso no te va... Pero claro, muchos $1.000 era lo que Y constituía ahora se el riesgo. supone que van a aparecer los arbolitos. ¿Le puedo preguntar? Nunca a Nacho? Desaparecieron, nunca desaparecieron. Florida es un bueno, jardín, nunca Tato. desaparecieron, pero ahora van a aparecer más. Está En bien, teoría, a ver, Dólar, en teoría- venta, ¿no? Sí, pero en teoría, yo creo que pueden empezar a aparecer, y no quisiera ser irresponsable, a medida que empiece a haber una necesidad. Algunos ya pactó un viaje, le hace falta, e insisto en un punto, y en esto Agustín me va a ayudar. En temas como el buscar un dólar, es importante la confianza. Si de ahora en más las señales que tienen ambos, me refiero al presidente actual y su equipo, y el equipo de Alberto Fernández, son señales razonables, yo creo que se va a mantener bastante tranquila la situación. Y la variable que hay que seguir de cerca de acá en adelante son las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Vinieron cayendo muy fuerte, decía recién Lili, 22.000 millones, un poco más entre las PASO y ahora. Y hay tres factores que explicaron la caída. La venta de dólares, que es lo que ahora se restringió. Eso habla al público común, digamos. Al público común. Minorista. La salida de depósitos en dólares, el retiro de depósitos que vos ya tenés en dólares y el pago de vencimientos de deuda en dólares. De estos tres factores, uno desapareció con el mega cepo este que anunciaron, los otros dos no. Entonces, ahí hay que seguirlo de cerca. Primero es importante transmitir calma, porque uno dice, bueno, los depósitos en dólares es cierto que vinieron cayendo, no hay motivo para ir corriendo y sacar los depósitos de un banco, porque hoy el sistema tiene liquidez, está bien posicionado, no hay ningún riesgo. Ahora, si ese comportamiento de salida siguiera los próximos días, sumado a los vencimientos, que aún habiendo reperfilado la deuda, es decir, habiendo pateado para adelante las letras y esos instrumentos, hay vencimientos también importantes de acá a fin de año, bueno, las reservas van a seguir cayendo. Y esa es una variable clave a seguir de cerca porque no hay mucho más margen de maniobra. Eso es lo fundamental. Y en materia de reperfilamiento, ¿cómo crees que se va a posicionar el nuevo gobierno? Reperfilamiento de deuda externa. Claro, ahí tenés varios temas. Primero, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde Alberto Fernández ya ha planteado que él no quiere cometer ningún acto de irresponsabilidad, decir que no va a pagar, ni mucho menos. Digamos que hoy la presidenta del Fondo Monetario mandó saludos, Alberto. Sí, claro. Dio una señal de tenemos que seguir negociando. Ha habido reuniones, además, entre el propio Alberto, algunos de sus economistas. Bueno, la realidad es que ahí va a haber que avanzar en una negociación donde él mismo ya planteó que va a ser duro en la negociación, que quiere defender el interés de la economía argentina, de los argentinos, y que entiende que el camino que hay que seguir es opuesto al que propone el Fondo Monetario. Es decir, no el camino del ajuste, sino el de la expansión y que con crecimiento al final del camino se va a poder pagar esa deuda y si no, no.
y que por eso es necesario patear para adelante los vencimientos. Ahí estamos viendo, perdón que te interrumpa, pero estaba justo al aire, estábamos viendo el mensaje, ¿no? El tuit que le envió. De Cristalina. La otra Cristalina. La otra Cristina.